Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Escribiendo. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo automatizar nuestros procesos de venta y demás procesos en nuestro negocio. Y como sé que seguramente puede que no estés familiarizado con la palabra y el objetivo es que aprendas, mi invitada de hoy es Gisela Bravo. Ella es consultora freelance de Marketing Automation y la host del podcast El Camino Automático. Hola Gisela, bienvenida a Emprende Escribiendo, me encanta que estés aquí. Y nada, cuéntanos, pues para la gente que no te conozca, quién eres tú y cómo llegaste a este mundo del emprendimiento. Perfecto, bueno Lu, pues a mí me hace muchísima ilusión porque ya te comenté de que yo ya escuchaba este podcast desde hace muchísimo tiempo, así que para mí es todo un placer el poder aquí hablar también a oyentes como yo, ¿no? que te escuchan. Ya me has presentado, ¿no? Que soy consultora freelance de automatización de marketing y digamos que yo he llegado aquí debido a que, bueno, anteriormente he estado trabajando todo el tema, lo que es inbound marketing. Y esto me ha llevado, digamos, porque dentro de lo que es el inbound marketing, dentro de esto hay una parte muy importante de automatización. Y es algo que a mí siempre me ha apasionado y entonces es aquí donde he decidido, digamos, centrarme. Estoy hablando de que esto ya hace más de 4 años más o menos, que en automatización de marketing ya es mucho, porque claro, esta tecnología pues relativamente lleva poco. También otro de los temas es que es la automatización de procesos, que es el que nos ayuda a descargar nuestras tareas repetitivas y que, digamos, podemos, gracias a estas automatizaciones, nos ayuda a optimizar nuestro tiempo. Así que, digamos, tengo estas dos partes, una que es lo que es la estrategia de automatización de marketing y la otra lo que es la optimización de procesos y la automatización de ellos. Vale, pero para que la gente se empiece a poner como en sintonía, en situación, empecemos por el inicio, que es en que me definas qué es el Marketing Automation. Te explico un poco el por qué se ha desarrollado todo este tema. Y es que desde que se implementó, digamos, las estrategias de inbound marketing, hubo una captación muy grande de leads, de usuarios en bases de datos. Entonces, estamos hablando de que las empresas empezaron a recaptar un montón de datos sobre los usuarios, los emails, la gente dejaba sus correos electrónicos y se hizo una captación muy grande. El problema es que dispones de una gran base de datos, pero ¿cómo llegas tú a todos los usuarios de manera personalizada, a cierto nivel de personalización, y cómo los puedes convertir en oportunidades de venta? Porque lo que antes era mucho más común, hace 10 años, es te llegaba un lead, te decía, mira, estoy interesada en esto, pues tú contactabas o lo llamabas, estáis comentando cómo era la oferta, qué era lo que necesitaba y todo esto, pero claro, ¿cómo lo vas a hacer en bases de datos que estaríamos hablando de 1.000 usuarios, 2.000 o muchísimos más? Y es aquí donde surgió la necesidad de automatizar todo este tema para poder llegar a todos estos usuarios y optimizar y cualificar a todos los leads que nos llegan a nuestra base de datos. Y es aquí, digamos, donde entra en juego implementar una estrategia de automatización de marketing. Con eso puede ser, ya cuando hablamos, por ejemplo, de esta parte desde la venta, sería un poco lo que se conoce como el embudo. Exacto, exacto. El embudo es una parte muy importante de cómo digamos, nutrir o guiar al lead, de manera de un lead que simplemente te pide información sobre algo muy general, y cómo, digamos, al final crear, digamos, esa curiosidad por parte del lead para que te solicite o información o te compre el producto o quiera hablar con un comercial o lo que sea. Lo que pasa es que la automatización de marketing, digamos que engloba también mucho más allá. La automatización de marketing lo que hace, por ejemplo, es cualificar a los usuarios y, dependiendo de la puntuación que tengan, si tienen mucho interés, si realmente son usuarios que les pueda encajar el producto o servicio, según varias
condiciones que tú tengas en cuenta si los haces entrar en un embudo o en O en otro. otro. Ujú. Exacto. Es por eso que sí que, obviamente, muchas veces, a veces la automatización de marketing se entiende como embudo, pero lo debemos ver de una visión mucho más general. Porque sí que es verdad que cuando estamos hablando, por ejemplo, de infoproductos o cosas muy concretas, sí Ujú. que puedes utilizar un embudo muy sencillo, muy enfocado, pero en el caso de que ya empiezas a tener diferentes buyer persona, en el momento de que ya ofreces diferentes servicios o productos, ahí es cuando el tema ya se va complicando. Claro, yo por ejemplo lo he experimentado un poco todo esto de la automatización en los dos proyectos, ¿no? Y lo voy a decir como para ir aclarando más la idea para las personas que no Sí, están sí, relacionadas con genial. la palabra. Por ejemplo, en mi proyecto yo todavía no tengo como la necesidad de automatizarlo todo porque digamos que todavía yo lo puedo controlar, ¿no? Digamos, yo sé el número de clientes que tengo al mes, es un número que todavía como que está en mis manos. Lo que empecé a hacer fue automatizar un recurso gratuito que tengo, que es, por ejemplo, la masterclass del plan de contenido, y ahí Ujú. creé un embudo de venta que de 5 artículos, de 5 emails, que al final lo que hace es ofrecer la consultoría de contenido que yo tenga. Pero en ese Ujú. momento, como yo no tengo hasta el momento un infoproducto como tal, porque los cursos que hago son como en directo, no Sí, están sí, grabados sí, como sí. tal, pues no tenía nada, pero ya pronto va a salir un curso de blogging, que ese sí va a ser mi primer infoproducto como tal, y planeo como estructurar nuevamente esa automatización para que el punto final pues sea la venta de ese curso, ¿no? Pero, por Ujú. ejemplo, ya en Vivir en Malta, ¿no? Que es ya pues mi otra empresa, que la maneja más mi pareja, ahí ya era distinto porque ya son muchos buyer persona, es cursos de inglés en Malta. Y ahí ya Ujú. venía diferente porque hay varios tipos de buyer persona. Está la persona que es europea, que necesita unos requisitos totalmente diferentes a la persona que es de Latinoamérica, que necesita otro. Luego los que quieren el curso, luego los que están buscando es alojamiento. Entonces, he descubierto también como este mundo viendo a Antonio haciéndolo, Sí, porque hace poco también compró Haspot, el software de Haspot para empezar genial. a automatizar todo, y todos los días es como, mira lo que puedo hacer, mira lo que puedo hacer, y como que me he dado cuenta porque, claro, yo tenía la mentalidad de que automatización simplemente era el embudo de ventas, y me estoy dando cuenta de verdad cómo se aligeran las cargas y cómo realmente se distingue, ¿no? Como un workflow en cada Sí. aspecto, ¿no? Como todo súper planeado. Este es el viaje, ¿no? El viaje del cliente, ¿no? Que también llaman. Danos un ejemplo en donde podamos ver un típico workflow sencillo, a lo mejor, para que la gente Ujú. también lo siga entendiendo. Perfecto, mira, yo siempre utilizo el mismo ejemplo porque creo que es súper claro, una entidad inmobiliaria, porque Ujú. además fue uno de los primeros proyectos y creo que es súper explicativo. Una promotora inmobiliaria hizo un proyecto de inbound marketing en el que, por ejemplo, tenía tres tipos de contenidos premium, es decir, son los contenidos por los cuales los usuarios están dispuestos a dejar sus datos de contacto para descargarse el contenido o ver o, bueno, lo que sea según la naturaleza, ¿no?, de ese contenido. Que Ujú. no olvidemos que pueden ser ebooks, pero también pueden ser vídeos, pueden ser podcasts, pueden ser test, pueden ser muchísimas Claro. cosas, pero normalmente siempre estamos hablando de ebooks, que es lo más sencillo. Ujú. Entonces, imaginemos que una persona entra dentro de la página web y se descarga un contenido sobre consejos de diseño de interior para tu casa y qué reformas tener en cuenta. ¿Qué pasa con ese usuario? Pues ese usuario lo que no vamos a hacer, porque todavía no sabemos ni si va a tener interés ni nada, no le vamos ya a decir, oye, ¿cuándo quieres concertar cita con el comercial para comprarte una vivienda? Entonces, lo que hacemos es tener otro tipo de contenido que se acerca ya mucho más, que es para, o sea, el primer contenido es para captación, básicamente captación para base de datos de usuarios. Es por eso que utilizamos una temática tan general como puede ser diseño de interiores. Que Ujú. podemos captar tanto a aquella persona que simplemente en su casa quiere hacer algunos cambios como aquellos que realmente están teniendo ese especial interés en quizás cuando compren una casa, cómo decorarla. Ujú.
A partir de ahí generamos un contenido que es de interés. Que ese contenido, por ejemplo, sería ventajas y desventajas entre alquilar o comprar una vivienda. De todos aquellos usuarios que se descargaron el primero, los que se descargan ya el segundo, nosotros ya detectamos que se encuentran en un punto en el que están pensando si alquilar o comprar. O sea, ya ahí estamos viendo que hay un interés por parte de este usuario. Pero claro, todavía no sabemos si realmente se está decidiendo por comprar. Y es por eso que ya hacemos un último contenido de conversión. Ese contenido, por ejemplo, sería calculadoras sobre la hipoteca que más te encaja. Entonces, es ahí, en este último contenido, aquellos usuarios que llegan a este contenido son esos los que vamos a enviar a los comerciales para que les contacten, o nosotros les enviaremos un email para decir, oye, vemos que estás interesado en todo esto, si quieres te pasamos con nuestro asesor inmobiliario para que te acabe de aconsejar. Eso dependiendo de cada uno, de cómo quieren hacer este cierre. Eso sería un ejemplo, ¿no? En el que mezclamos tanto lo que es el tema de contenidos y la automatización de marketing, que según el interés que vamos viendo del usuario, vamos ofreciendo una cosa o vamos ofreciendo otra. Imagínate que también en la propia inmobiliaria también ofrece y gestiona viviendas de alquiler. Es ahí donde si vemos que aquel usuario visita páginas, artículos nuestros sobre alquiler y vemos que, digamos, tiene un comportamiento en el que solo se interesa sobre temas de alquiler, entonces ya ofreceríamos otro tipo de estrategia de contenido como el que hemos hecho para el de la compra. Creo que es un ejemplo bastante sencillo para entender un poco cómo es la metodología, ¿no? Y cómo es el tema de la nutrición y cómo también nos sirve para cualificar a esos usuarios que vamos captando. Me gusta mucho también que hayan mencionado como esa importancia también del contenido dentro de eso, porque sí, justo también tengo un episodio, para los que no lo han escuchado, que es del viaje del cliente, que también hablé como de cómo crear como contenido de acuerdo a cada etapa, ¿no? A la etapa de donde están apenas buscando información y quieren saber cuál es el problema que tienen, que a lo mejor no lo tienen claro. Luego la etapa de conciencia, que es donde ya se asimila cuál es mi problema y ahora quiero ver qué soluciones puedo hacer. Y la etapa de consideración, que ya cuando pues estoy empezando a buscar a alguien puntual o un servicio puntual que me ayude a eso. Y ahí es, digamos, la parte en donde tú nos decías que es cuando ya sabes como esta persona ya está lista para ser contactada por ya una persona de ventas o ya para enviarle la oferta, ¿no? Y ya está como más propensa a comprar. Entonces, aquí otra pregunta que me sale, ¿no, Gisela, en este momento es, ¿qué tipo de empresas pueden tener una automatización? Porque necesito, no sé, llevar muchos años y tener ya mucho volumen, no sé, de clientes, o se puede hacer desde fases iniciales de un emprendimiento. Yo, por ejemplo, en mi caso, ya desde inicio ya lo implemento, pero porque ya sé, no necesito ayuda externa, lo tengo todo muy claro, etcétera. Pero cuando tiene sentido es cuando, digamos, estás en ese nivel de crecimiento, de madurez. Es cuando, por ejemplo, es lo que tú comentabas, ¿no? Que para tu propio proyecto quizás de momento no tiene sentido porque es que lo tienes todo bien controlado y simplemente te viene un lead para preguntarte sobre una asesoría y ya está, y tampoco necesitas, digamos, tener todo un diseño de estructura, de workflows, etcétera, para detectar y cualificar a ese usuario. Normalmente yo lo que recomiendo, o al menos cuando me consultan, siempre pregunto más o menos la dimensión de la base de datos, que aunque no sea, no es para todos, ni mucho menos, pero yo más o menos creo que es a partir de entre 1.000 o 2.000 usuarios es cuando tú te tienes que plantear empezar ya una estrategia en este sentido. Claro. Igualmente, también hay muchos proyectos que inician ya su estrategia de captación gracias a lo que es el inbound marketing y ya desde un inicio consiguen una gran captación de usuarios. Pero en este caso, digamos que si digamos tu estrategia es inbound marketing, primero céntrate en la captación de tráfico, en la captación de usuarios y luego ya, una vez eso ya está establecido, ya hablamos de la conversión. Es decir, que
yo de primeras no sería ni para nada el primer objetivo y ya sería para una fase posterior. Ujú. Y otra cosa, por ejemplo, tú también decías que tenías tus dos servicios principales, que uno es encaminado a la parte de ventas y otro es a lo de procesos, ¿no? A automatizar Sí. procesos. Y aquí me acordé que, por ejemplo, que es una cosa sencilla, ¿no? Pero a mí me está ayudando muchísimo, por ejemplo, el Calendly, ¿no? Que yo Sí, antes sí. como que tenía un proceso ahí súper enredado, que era como que me contactaban por la página de contacto cuando querían una cita, entonces yo, ¿qué día puedes tú? ¿Qué día puedo yo? ¿Sí? Y al final no pasaba nada. Y ahora lo que hago es que tengo dos links, como un link de llamada de descubrimiento y otro link que es ya de reserva de la consultoría que yo tengo. Y cuando ya sea para personas que quieren conocer mis servicios, le mando directamente el link donde dice 15 minutos de llamada de descubrimiento, reserva tu cita, ¿no? Y también lo otro. Y son cosas súper sencillas que de verdad estoy viendo cómo me aligeran la vida, porque ya no pierdo tanto tiempo o explicando todo, sino es como, hablemos en persona, que ya nos podemos expresar Claro. mejor, reserva tu cita, resérvala acá y añadí también la parte de que la consultoría de contenido también la puedan pagar en Calendly, Sí, ¿no? sí. Entonces, al final es, no sé, 10 euros creo que es, menos de 15 Sí, euros creo que es es mensual. muy barato y además la ventaja de todas estas herramientas digitales es que son escalables en función que tú vas necesitando más funciones y en teoría Ajá. significa que vas teniendo más clientes, por lo tanto pues ya vas subiendo, pero que digamos que ya la base es muy asequible. Exacto, entonces de verdad que son pequeñas cosas que mejoran la productividad un montón. Y entonces, Ujú. aquí la pregunta después de esto, ¿qué otras cosas podemos nosotros optimizar en nuestros procesos? Que acá sí me imagino yo que ya no aplica únicamente a negocios grandes, sino a, bueno, negocios que tampoco que estén empezando, pero que ya tengan un flujo de clientes que necesiten una organización, ¿no? Los grandes clásicos y bueno, son los casos típicos por el que me vienen personas y me dicen es que necesito olvidarme de esto, porque no olvidemos que las automatizaciones, aparte de aumentar nuestra productividad, ayudan mucho a descargar nuestra carga mental, que no tenemos que estar ahí preocupados de, ay, le tengo que contestar, le tengo que explicar esto, le tengo que... No, porque ya, como ya sabemos que se hace de una manera, por ejemplo, lo del Calendly que comentabas, tú ya Ujú. no tienes que estar preocupada de, ay, le tengo que contestar, a ver cuando me responde le voy a decir qué día, no sé qué. Esto ya lo descargas de tu mente y ya, aunque sea para no pensar en nada más, aunque sea para tener menos preocupaciones, ya vale muchísimo la pena. Por las necesidades, ¿no? Por las que me vienen muchos clientes, una primera de todas es la gestión de tareas. Ujú. Es decir, por ejemplo, hay gente que lo gestiona por correo electrónico y me dice, claro, es que recibo un correo electrónico y entonces voy a mi aplicación de gestión de tareas y entonces lo tengo que apuntar, lo anoto, no sé qué y tal. ¿Esto cómo lo podría hacer yo de manera mucho más fácil, mucho más sencilla? Pues bueno, entonces se le hace una automatización dependiendo de qué aplicación esté utilizando y según las necesidades, ¿no? Pero hay otra que es incluso más demandada y es el tema de las facturas. El no Mm. tener que estar factura a factura. Incluso, por ejemplo, hay personas que tienen membresías y de las suscripciones y al ser pagos recurrentes, pues necesitan, ¿no? Necesitan tener todas las facturas bien con órdenes secuenciales, que esté todo correcto. Aquí en España, por ejemplo, que esté también el IVA y Ujú. cómo hacer todo esto para que ellos cada trimestre no mueran recopilando toda esta información y que simplemente esto se haga de manera automática y que simplemente el gestor coja esas facturas y haga lo que tenga que hacer, pero que ellos no se tengan que preocupar de todo este proceso. Son las Ujú. dos principales cosas que las personas necesitan y empiezan a automatizar. De verdad, otra cosa que se me acabó de venir y que también estoy haciendo yo nuevo es que, por ejemplo, imagínate lo básico que hacía yo las cosas hasta el año pasado, que era como que hacía un taller y el call to action pues era o al link de PayPal Me, ¿no? Que lo ponía Sí, directamente desde mi PayPal personal, no PayPal Business, o a mi WhatsApp, ¿no? Y en el WhatsApp yo les mandaba los dos métodos de pago, o transferencia o lo otro.
pero Ujú. también me estaba viendo muy, como también como que a veces era como difícil manejarlo, ¿sabes? Como que me confundía, muchas veces era Sí. como, ¿quién se registró? ¿Sabes? Siempre tenía que volver. Y ahora con MailChimp, que es como la plataforma con la que yo Ujú. hago el email marketing, que la estoy aprendiendo también a gestionar, ¿sí? Cada día es como un A ver, aprendizaje. al principio es complicado, además como han cambiado tantas veces, antes unas cosas se llamaban listas, ahora se llaman audiencias, Ajá, ahora para enviar un email se llama campañas, sí, exacto, ajá. requiere un poco de aterrizaje de decir, Sí, sí, vale, sí, no a es ver. fácil, no, yo estoy aprendiendo a usarlo, ¿no? Empecé este Ujú. año y ahora lo que estoy haciendo es que cuando tengo un curso o algo en el directo, lo que sea, pues ya MailChimp envía el email a la persona que lo compra, pues ya el email de Claro, bienvenida, que yo antes lo hacía manual, ¿no? Como cada correo lo claro, enviaba, ahora ya lo envía solo, ¿no? Con sus datos en la sala de Zoom, bueno, con todo estipulado. Y también el pago, que es algo que empecé a hacer también, que lo recolectará inmediatamente desde, bueno, puse e-commerce, ¿no? Que también sí. ya lo recolecta el pago en la misma web, que también me está, mejor dicho, aliviando la vida. Entonces, de verdad que en este momento yo creo que este es mi primer año con esto de empezar a explorar, porque ya veo que hay muchas cosas que ya no estoy, como que el negocio va creciendo y que hay cosas que ya no puedo hacer yo manualmente como antes porque no tengo tiempo y yo sé porque me conozco que cada vez voy a ir a buscando Jamás. más cosas, claro, Sí. porque estoy empezando, analizando todo, así que por eso yo creo que de verdad que era un tema que quería hablar contigo, bueno, ya hace rato teníamos la idea de hacer el podcast porque de verdad que es una diferencia abismal. ¿Cuáles tú crees que son las herramientas o las aplicaciones más fáciles o tus favoritas a la hora de Ujú. automatizar procesos? Antes de hablar de Ujú. herramientas, me gustaría hablar cómo empezar a automatizar. Eso, me Porque gusta. yo te puedo decir, mira, las herramientas, por ejemplo, Integromat, Ujú, Zapier, funcionan muy bien, a mí me funcionan genial, pero si una persona que no sabe qué automatizar entra y empieza a mirar, es que es para volverse loco, porque es que hay ujú. tantas, tantísimas combinaciones de automatizaciones que se pueden hacer, de juntar una cosa con la otra y luego que haga esto, lo otro, no sé qué. Yo creo que incluso es abrumador. Entonces, yo siempre, siempre, siempre recomiendo que antes de mirar cualquier herramienta tengas muy claro qué proceso quieres automatizar y que incluso tengas muy claro, aunque sea mentalmente o dibujarlo de manera muy sencilla, cómo se hace actualmente de manera manual, porque luego va a ser muy sencillo. Luego vas a coger tanto Zapier como Integromat y va a ser muy sencillo porque lo vas a tener tan claro el proceso. A ver, sí que hay una curva de aprendizaje, pero va a ser mucho más sencillo hacer la estructura porque es que ya sabes perfectamente qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres conseguir. Ujú. Empezar de otra manera puede ser una auténtica locura. Creo que tal y como lo estás planteando tú, Lu, es una de las mejores maneras de empezar a automatizar, es en base a las necesidades. En un inicio, claro que no tienes que tener superautomatizaciones ni mucho menos. Puedes Ujú. empezar lo que tú decías, incluso facilitando tu WhatsApp para acabar de cerrar todo y ya está. Y si funciona, perfecto. O sea, al principio no hace falta tener aquí un super sistema ni mucho menos. Ya poco a poco vas añadiendo, luego vas perfeccionando, etcétera. Y para mí es que es la mejor manera y la manera que se vaya adaptando, ¿no? Según tu proyecto, tu negocio vaya creciendo. Respecto a herramientas, como decía, yo antes era de Zapier, pues porque lo empecé a utilizar creo que ya desde 2014 y obviamente pues le coges cariño y tal, pero Integromat últimamente me está sorprendiendo muchísimo y realmente me está encantando, que casi tiene las mismas posibilidades, incluso la versión gratuita, lo que hace Zapier es te limito las funcionalidades y Ujú. la cantidad de automatizaciones que puedes realizar. En cambio, en Integromat no te limita para nada las funcionalidades, puedes hacer auténticas barbaridades y solo te limita por cantidad de automatizaciones que puedes hacer al mes. Entonces yo creo que es mucho más, incluso el precio es mucho más escalable, empieza creo que por $9, entonces se adapta muchísimo más
a lo que sería Zapier. Esto respecto a procesos. También otra recomendación es que antes de plantear una automatización y utilizar, por ejemplo, Integromat, que te sirve para conectar muchísimas aplicaciones, mira primero si desde la propia aplicación ya te ofrece la opción de integrar. Porque muchas veces las propias aplicaciones ya te ponen integrar con Gmail, por ejemplo, integrar con Calendar, y no es necesario añadir uno más. Entonces creo que esta parte también es importante tenerla en cuenta para no repetir, porque si no, además, yo lo entiendo, porque a mí me apasionan las herramientas, yo cuantas más mejor, pero tampoco al final no es para nada, no tiene ningún sentido. Si me permites, también me gustaría comentar, antes de finalizar, la importancia del copy en la estrategia de automatización de marketing. Porque igual que yo necesito a un buen SEO, necesito tráfico para obtener usuarios y luego automatizar toda esta gestión de base de datos, también yo puedo tener una genial estrategia como la que he comentado en la inmobiliaria, puedo tener muy claro, pues mira, este primer tema debe ser así, el segundo tema debe ser lo otro, el otro para convertir, pero si no engancho al usuario, si no es atractivo para el usuario, aunque en mi cabeza sea, sí, es perfecto y tal, pero luego no es legible, no es entretenido, no tiene esa... No es atractivo a nivel para leer ni nada, no hacemos absolutamente nada. Y es por eso que, por ejemplo, a mí ya personalmente es que me encanta escuchar tu podcast porque es necesario. No hacemos nada sin personas como vosotras que aportáis, digamos, transformáis un texto normal en algo súper atractivo y muy agradable de leer. Claro, porque por ejemplo, si hablamos de un embudo, ¿no? Qué importante es algo tan mínimo como el asunto, ¿no? Porque muchas veces alguien no da ni siquiera la oportunidad de pasar a la siguiente etapa del workflow, sino le engancha ese primer artículo, ese primer email o ese primer asunto muchas veces, porque yo siempre digo que lo más importante cuando escribimos es el título, ya sea en un artículo o en un asunto, porque es esa primera impresión que alguien tiene de lo que tú haces, y el primer párrafo, porque también es el que mantiene a la gente de quiero leerte o no quiero leerte. Así que me encanta que lo hayan mencionado, porque si es que de verdad que lo mismo pasa, no sé, con el diseño o con el SEO, que al final son profesiones distintas, pero complementarias, súper complementarias, porque claro, el texto no podría ser sin una buena estrategia, y una buena estrategia tampoco podría sacar a flote la genialidad, ¿no?, con la que fue planeada, si no tiene las palabras adecuadas. Entonces, súper importante ahí. Con lo difícil que es, bueno, y con lo que sudamos para conseguir leads, usuarios que dejan sus datos y ya por fin los tienes ahí y que ya estás a un paso de un email para que luego no te lean por el asunto, es que es tremendamente importante. Así que por eso valoro muchísimo también el trabajo, y es por eso que es tan importante el tema del copy. Y una pregunta curiosa, la última, que por ejemplo, cuando tú haces una estrategia, ¿tú cómo lo manejas con la copy? ¿Tú le envías la estructura de yo quiero que el email 1 sea así, el email 2 así, o le dejas, digamos, a la persona planear su estrategia y ponerla en la tuya, o cómo lo haces? Claro, a ver, eso es un trabajo totalmente en conjunto, es decir, de aportación por ambas partes. Yo sí, lo que le dejo muy claro es, mira, este es el punto de dolor que quiero tratar y el objetivo de este correo electrónico es este. Yo hago una propuesta, una línea yo creo que podríamos tratar este tema y ya está. O sea, yo no soy copy, por lo tanto, eso lo dejo totalmente en manos de profesionales. Pero luego quizás el copy te dice, oye, ¿y si lo enfocamos de esta manera porque encaja mucho mejor con el punto de dolor que me has comentado? Pues perfecto. ¿Sabes? A veces es como, es un trabajo en conjunto, y que gracias a las dos visiones es cuando se lleva a cabo, pues, digamos, un trabajo realmente que al final acaba funcionando. Yo, por mi parte, a nivel de estrategia, tengo muy claro qué puntos de dolor quiero tratar, cuáles son los objetivos para que luego sigan pasando. Incluso tras un primer lanzamiento, luego está la optimización.
En la optimización también se habla, nos reunimos con la persona encargada del copy y decimos, vale, a ver, ¿en qué puntos podemos mejorar? ¿En qué tal? Yo quizás aporto, mira, es que he visto este comportamiento de usuario y por aquí podemos tirar. Y el copy sí, pues quizás en vez de este título lo podemos enfocar de esta otra manera. Es totalmente colaborativo, si no, no tendría ningún tipo de sentido. Me encanta, sí. Lo mismo opino yo de tanto de optimización como de diseño, que a veces parece que fuesen como cosas que se pelean, ¿no? Porque hay casos en donde, pero hay casos, créeme, donde el diseñador donde el diseñador puede ser, no, pues el copy es lo de menos, lo importante es el diseño, o un copy que lo importante es el contenido y no el diseño, no, o sea, siempre, entre más complementario sea todo, que haya, lo que yo digo, ¿no? Un storytelling visual y un storytelling de contenido también, y obviamente si tiene estrategia, pues ya más que mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, Gisela, me gustó mucho aprender también de esto, porque como siempre digo yo en los episodios, yo soy la que más aprendo, siempre con los invitados, y me gustaría que dijeras en dónde pueden conocer más de tu trabajo, dónde pueden leer todos estos temas y bueno, conocerte un poco más. Perfecto, mira, yo simplemente voy a dar mi página web y a partir de ahí ya pueden llegar a redes sociales, a correo electrónico, que me consulten. Me encanta recibir consultas sobre automatización a mi correo electrónico, así que ya tenéis vía libre, sobre todo si sois oyentes de este maravilloso podcast. Así que simplemente nada, deciros de que mi página web es giselabravo.com y ahí ya podéis acceder tanto al podcast, podéis ver algunos artículos que tengo, redes sociales, etc. Y tu podcast, recuérdanos cómo se llama y el tema para que la gente también quede animado a ir a escucharte. El podcast es El Camino Automático. Ahí no hablo tanto de automatización de procesos, pero sí lo que es el tema de la estrategia de automatización de marketing. Así que está totalmente enfocado en ese sentido. Así que si os interesa saber más del tema, ya escucháis los episodios que espero que os gusten mucho. Seguro que sí, digamos que esta es una pequeña introducción a todo lo que pueden aprender de Gisela, así que sí, que vayan por ahí al podcast para que aprendan un poco más. Y nada, Gisela, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí en Emprende Escribiendo y nos seguimos por las redes. Perfecto, ya te he dicho, para mí es un honor y un placer. Muchísimas gracias.